El cementerio de las almas perturbadas. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo de Ravenwood, envolviendo las calles adoquinadas en una oscuridad profunda y misteriosa. La luna, una fina uña plateada en el cielo estrellado, proyectaba sombras inquietantes sobre el antiguo cementerio del pueblo. El cementerio de Ravenwood era conocido por su historia tumultuosa y sus tumbas centenarias. Aquella noche, sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en su interior. Nadia, una joven periodista que había llegado a Ravenwood en busca de una historia intrigante para su próximo artículo, se encontraba parada junto al enrejado de hierro forjado que rodeaba el cementerio. Su curiosidad periodística la había llevado hasta allí, pero lo que presenciaría esa noche superaría sus expectativas más salvajes. Cuando Nadia se acercó al cementerio, notó que el aire estaba cargado de una energía extraña. Las lápidas de mármol que se alzaban como monumentos a los muertos del pasado parecían vibrar ligeramente. Incluso las lámparas que bordeaban los senderos parpadeaban de manera inusual, como si intentaran comunicar algo. La joven periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación la impulsó a seguir adelante. Mientras se adentraba entre las tumbas, Nadia notó que las inscripciones en las lápidas se volvían borrosas y distorsionadas. A lo lejos escuchó un susurro, un murmullo ininteligible que parecía provenir de todas partes a la vez. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviéndola en una densa niebla. De repente las tumbas comenzaron a temblar. La tierra se agitó y con un ruido sordo, las lápidas se levantaron de sus tumbas, revelando las figuras espectrales de los difuntos. Nadia retrocedió horrorizada al ver a sus antiguos habitantes caminando lentamente hacia ella, con ojos vacíos y manos extendidas. «No deberías estar aquí», murmuró uno de los espíritus, su voz un susurro frío que envolvía a Nadia. Aterrorizada, Nadia se dio la vuelta y corrió hacia la entrada del cementerio, pero las lápidas se alzaron en su camino, bloqueándole la salida. Las figuras espectrales avanzaban inexorablemente hacia ella, su presencia helando su corazón. En medio del pánico, Nadia recordó una antigua leyenda que circulaba en el pueblo. Se decía que el cementerio de Ravenwood estaba maldito, y que solo alguien con un corazón puro podía liberar a las almas atrapadas en su tormento. Nadia sabía que tenía que encontrar una manera de calmar a las almas en pena antes de que fuera demasiado tarde. Con determinación, Nadia se dirigió al centro del cementerio, donde se alzaba una imponente estatua de un ángel lloroso. Extendió la mano hacia la estatua y comenzó a hablar en voz alta, ofreciendo palabras de consuelo y perdón a las almas atormentadas. Las figuras espectrales se detuvieron, mirándola con sus ojos tristes y vacíos. Poco a poco las almas comenzaron a retroceder, susurros inquietantes llenaron el aire mientras desaparecían en la oscuridad. La tierra tembló nuevamente y las lápidas regresaron a sus tumbas, como si nunca hubieran sido perturbadas. Nadia, agotada y temblando, se quedó sola en el cementerio, rodeada por el silencio de la noche. El amanecer se filtró a través de los árboles, disipando la oscuridad que había envuelto el cementerio de Ravenwood. Nadia sabía que había cumplido su misión y que las almas en pena finalmente habían encontrado la paz. Agradecida de estar viva, se alejó del cementerio, llevando consigo una historia que nunca olvidaría. Pero lo que Nadia no sabía era que había un precio que pagar por su valiente acto de liberación. Mientras caminaba por las calles del pueblo, se sintió cada vez más débil, como si su propia energía se estuviera desvaneciendo. Sus pasos se volvieron vacilantes y sus pensamientos se volvieron borrosos. Finalmente se derrumbó en la acera, sus ojos se cerraron lentamente mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. Los habitantes de Ravenwood encontraron su cuerpo sin vida más tarde esa mañana, en el mismo lugar donde había liberado a las almas del cementerio. Había sacrificado su propia vida para traer la paz a los difuntos, un acto de heroísmo que la convertiría en una leyenda en el pueblo. Y así el cementerio de Ravenwood guardó su oscuro secreto, una historia de suspenso y tragedia que se transmitiría de generación en generación. Nadia, la valiente periodista, se convirtió en una parte eterna de la leyenda, un símbolo de sacrificio y coraje en la lucha contra las fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras de la noche. Gracias por leerme. Si te agradó este relato, déjame un comentario para saberlo.